Gloria al Señor, hermanos. Que la gracia de nuestro gran Dios esté puesta en cada uno de nuestros corazones. Esta mañana lo hemos citado, no nosotros, sino el Señor. Sabemos que donde está Dios, ahí están sus hijos reunidos, con el anhelo, con el deseo de poder escuchar esa sublime voz, aquella voz que escuchamos desde antes de la fundación del mundo. Esa voz es la que vamos a oír esta mañana. En algunos momentos quizás hemos escuchado la voz de los hombres, pero esta mañana vamos a oír la voz de Dios. ¿Qué significa la palabra oír? Oír significa entender. Dice el Señor en Mateo 15:10 que reunió a la multitud y les dijo: oíd y entended, porque si no entendemos, en vano hemos venido a esta reunión. Amén. Quiero que abramos el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Antes me gustaría darles la bienvenida. Gracias por venir, no a honrar a un hombre, sino la presencia de nuestro gran Dios. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Gloria sea al Señor, hermanos. Dice así la palabra: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Recordemos que nosotros, pueden tomar asiento, hermanos, no se preocupen. Muchas veces pertenecemos a X misiones. Otras iglesias son independientes. Pero la Escritura dice que no nos hagamos esclavos de los hombres. Recordemos que le servimos a aquel que vive, a aquel que hizo los cielos y la tierra. Pues esta mañana vamos a darnos cuenta a dónde y a quién es que le hemos estado sirviendo. Porque nosotros con el llamado, aquel día en que tuvimos aquel encuentro con el Señor, llegamos a la iglesia totalmente ciegos. E incluso no sabíamos usar ni siquiera la Biblia en nuestro llamado. Pero esta mañana vamos a oír y vamos a darnos cuenta a quién es que le hemos estado sirviendo, si a Dios o a los hombres. Porque con el llamado nosotros llegamos ciegos y aprendimos la doctrina que aquel hombre nos enseñó. Probando. Así. Sí. Probando. Entonces, nosotros llegamos con aquel anhelo, con aquel amor de servirle a Dios. Pero ¿realmente le hemos estado sirviendo a Dios o a los hombres? Dice la Escritura, repito, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Muchas veces somos esclavos de nuestra propia mente. Porque cuando oímos hablar a alguien, no creemos, no recibimos el mensaje. No importándonos las palabras que el maestro nos había dejado, que nos dijo: aprended de mí, que soy manso, humilde
y sencillo de corazón, sino que nos hemos envanecido quizás en nuestra propia opinión. Pero hay alguien quien nos endereza, y esa que nos endereza es la palabra. Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Dice la escritura, el maestro sabemos bien que hablaba en parábolas, y a los discípulos dice que les descifraba las parábolas, porque a ellos les había sido dado conocer los misterios del reino. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo 23, 14. 24, perdón, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recordemos que el maestro hablaba en parábolas. Este evangelio que iba a ser anunciado a todo el mundo, ¿cuál es? Porque aquí no dice que hay muchos evangelios, ni que van a haber muchas misiones, ni que van a haber muchos hombres edificando iglesias. Dice que hay un evangelio. ¿Por qué será que el mundo está dividido en tantos evangelios si solo existe uno? ¿Por qué será? ¿Será que no hemos encontrado aquel evangelio que el maestro dijo que iba a ser predicado o anunciado a todo el mundo? ¿Cuál será? Porque aquí el maestro habló en parábolas. Necesario es que conozcamos este evangelio y a quién le fue encomendado anunciar este evangelio hasta todo el mundo. ¿Será el que están anunciando en las asambleas de Dios? ¿Será el que anuncian los mormones? ¿O el que anuncian las diferentes iglesias que han salido por todo el mundo? ¿Cuál será este evangelio? Porque recordemos que el maestro hablaba en parábolas. Aquí no dice cuál evangelio es el que iba a ser anunciado a todo el mundo, ni a quién le iba a ser encomendado. Entonces, ¿cuál será el evangelio que hemos estado anunciando nosotros? ¿El que nos enseñaron los hombres o el que Dios dijo que iba a ser anunciado? Gloria sea al Señor, hermanos. Vamos a ver cuál evangelio y a quién le fue encomendado anunciarlo. Dice San Juan, capítulo 13, versículo 20. Hablamos de otra profecía que el maestro les dijo a sus discípulos. Capítulo 13, versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, este me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. ¿A quién sería que les estaba diciendo el maestro a los discípulos que tenían que recibir a otro? De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. ¿A quién era que estaba diciendo que iban a recibir? El maestro les está diciendo a los discípulos que va a enviar a alguien para que le reciban, ¿verdad? Pero ¿a quién es que iba a enviar el maestro? ¿Y para qué? Porque recordemos nosotros que a los discípulos les envió a predicar el evangelio de la circuncisión, ¿verdad? Existe allá en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, 2:6. Gálatas 2:6. Perdón, es el 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Quiero que notemos bien esto.
Existe el evangelio de la circuncisión y existe el evangelio de la incircuncisión. Entonces, este evangelio de la incircuncisión, ¿hasta dónde debía de ser anunciado? Según la escritura en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47. Dice la escritura: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hay un evangelio que sí salva. ¿Y de qué nos va a salvar? De la ignorancia que en nosotros ha habido, porque hemos sido ignorantes, siendo esclavos de los hombres. Sería bueno convertirnos en esclavos de la verdad. Ese evangelio que iba a ser anunciado a todo el mundo y que era para salvación y que nos traía una herencia. ¿Cuál es la herencia que reciben los santos? Según Colosenses 12 y 13. ¿Cuál es la herencia que reciben los santos? Dice la escritura: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es la herencia que reciben los santos? Que somos todos nosotros, los que hemos creído en aquel que hizo los cielos y la tierra, la luz. Pero esta luz que recibimos como herencia, ¿es para que la guardemos o es para que la enseñemos? Es para enseñarla, ¿verdad? Entonces, esta luz que vamos a recibir esta mañana, por eso les ruego, como dice el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que seamos mansos, humildes y sencillos de corazón. Existen tres órdenes en el evangelio. Existen tres evangelios. Vamos a ver en cuál de estos evangelios es que hemos andado nosotros durante nuestro llamado. Recordemos que existe el llamado, existen los escogidos y existen los enviados. ¿A dónde estaremos nosotros? ¿Como enviados? ¿Como escogidos únicamente? ¿O andamos en el llamado? Nada más. Vamos a darnos cuenta a dónde es que estamos. Recordemos que el llamado, cuando ha sido llamado, sencillamente él está ciego. Es un encuentro personal que tenemos con Cristo en ese momento. Pero llegamos a la iglesia totalmente ciegos. ¿Cuál doctrina es la que yo aprendí? La que enseñó un hombre. ¿Ese hombre es un hombre enviado? No sabemos cuando nosotros llegamos. En el andar, en el caminar, nos vamos dando cuenta quién es aquella persona que nos está enseñando. Pero ¿nos habrá enseñado el evangelio de salvación o el evangelio de intimidación, que es el evangelio que se ha puesto muy de moda para poder vivir del bolsillo de los hermanos? Recordemos que tenemos nosotros que creer, como dice la escritura, San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. ¿Para qué? Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No debemos de pensar más de lo que está escrito. Quiere decir que no debemos de oír más de lo que está escrito. Muchas veces los hombres que nos están enseñando
no hablan palabras hinchadas de su propia mente. Y el pueblo en ignorancia les dice sí o amén, gloria a Dios. Pero lo que está anunciando no se encuentra escrito. Dice que no pensemos más de lo que está escrito. No sea, dice, continúa diciendo el versículo 4:6 de 1 de Corintios, que os envanezcáis unos contra otros. ¿Cómo es que nos envanecemos unos contra otros? Cuando yo digo, Dios me reveló, cuando yo digo, Dios me habla a mí. Pero, ¿a dónde está esto que Dios te habló? Porque lo he buscado en la Biblia y no lo he podido encontrar. Sí, es que el Señor es conmigo que habla. Pero dice la Escritura que ninguna profecía, segunda de Pedro 1:16 al 18, ninguna profecía, dice, es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros debemos de ser inspirados por el Espíritu Santo, no inspirados por las ganancias que hoy dejan las sectas religiosas. Porque muchos hombres son inspirados hoy en día porque mi pastor se hizo rico, mi pastor se hizo millonario, yo también voy a hacerme pastor. Recordemos que todos somos miembros de un cuerpo y no todos podemos tener el mismo privilegio. Los pies son para caminar, los oídos para oír. Cada quien en el orden en que Dios quiso ponernos como miembros del cuerpo de Cristo, según 1 de Corintios 12:27. Dice que todos somos miembros en particular del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos forman parte del cuerpo de Cristo esta mañana? Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Entonces, vamos a ver, hermanos, con cuidado. Recordemos algo muy importante. Ese evangelio que iba a ser anunciado a todo el mundo no se predica en 15 minutos ni en 20 minutos. El mensaje del reino de Dios es para trasladarnos de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Vamos a leer 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos quieren vivir en ese reino? Vamos a ver. Algunos estarán pensando, si yo ya estoy viviendo en ese reino, porque creemos que ya tenemos el evangelio, porque tenemos 50, 60, 70, 300 años de estar predicando. Pero ¿cuál evangelio es el que yo he estado predicando? Hoy nos vamos a dar cuenta y vamos a abrir también un espacio de preguntas. Sería bueno que anoten su pregunta para que al final podamos verlas. Vamos a abrir el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así la Escritura. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos la predicación de Juan diciendo: arrepentíos. Vamos a ver el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es esto que Juan estaba anunciando? ¿Quién era Juan el Bautista? Un profeta de Dios. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo Juan? Que venía otro y que este otro los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver, esto es una profecía. ¿Cuándo es que esta profecía tuvo cumplimiento? Porque hasta el día de hoy nos seguimos bautizando en agua,
entonces la profecía nunca tuvo validez. Quiero que tengamos un poquito de paciencia, porque ahí vamos a ver y pueden ir formulando sus preguntas. Porque si existe una pregunta sacada de la Biblia, debe de existir una respuesta sacada de la Biblia. Como dice el libro de Pedro, de primera de Pedro, segunda, no sé. Dice, el que enseña, enseñe conforme a las Escrituras. El que exhorta, exhorte conforme a las Escrituras, con amor. Así que les ruego que si vamos a hacer preguntas, que se encuentren escritas. Vamos a ver la primera orden del Evangelio. Vamos a ver si era una orden o no era una orden. Recordemos que el Evangelio que Juan el Bautista está anunciando en este momento, en el momento en que Juan estaba presente, ¿salvaba o no salvaba? Salvaba. Todos los que creyeron en Juan, que anunciaba aquel que venía detrás de él, que este es Jesús el Cristo, fueron salvos. Pero los que estaban vivos todavía, cuando aparece en escena el maestro, Juan les dice, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Ustedes creen que porque yo ya los bauticé son salvos? Detrás de mí viene otro